Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz Vázquez Rodríguez, soy la vicedecana de estudiantes de la Facultad de Derecho y bueno, hoy vamos a hacer la presentación sobre las jornadas de orientación, esas jornadas de puertas abiertas con carácter virtual en nuestro centro. En nuestro centro precisamente hemos establecido la sesión de hoy de la siguiente manera. Yo a priori voy a dar unas notas un poco generales de algunas cuestiones bueno, pues que hemos considerado más importantes que deben de conocer los estudiantes de secundaria, ¿no? Como bueno, quizás los créditos vinculados a cada uno de los grados o de la programación conjunta, que es la oferta de nuestro centro, o algunas cuestiones también vinculadas a las diferentes convocatorias de exámenes o guías docentes de las asignaturas, etcétera, etcétera. También en esta sesión me acompaña, en este caso, Estefanía Álvarez Menéndez, es la coordinadora del plan de acción tutorial de la propia Facultad de Derecho. En este sentido, también hemos creído muy oportuno que participe para comentar un poco a grandes rasgos ese plan de acción tutorial porque resulta fundamental para los estudiantes de primer ingreso o los estudiantes que ingresan, ¿no? en el grado en Derecho. En ese sentido, ya les comentará con mucha más profundidad Estefanía, que es ese plan de apoyo, de acompañamiento a los estudiantes que inician el grado en Derecho o la programación conjunta en Derecho y que de alguna manera se les ayuda hasta final, digamos, hasta bueno, pues al final del grado universitario para todo tipo de decisiones que puedan adoptar durante el desarrollo de esta etapa concreta. Finalmente, también me acompaña Alejandra Díaz Rocha y Borja Ruiz Sánchez Mier, que son estudiantes de la Facultad de Derecho. Alejandra actualmente se encuentra haciendo el máster de protección jurídica de grupos vulnerables, también adscrito a nuestro centro, y Borja, que actualmente bueno, pues, ya le queda poquito también para finalizar el grado. Hemos querido que efectivamente estos estudiantes estén aquí, comenten sus experiencias personales, bueno, pues también bajo una doble dimensión, ¿no? Primero, porque efectivamente son estudiantes de la facultad y de primera mano os pueden contar cómo ellos han vivido esta experiencia, ¿no? Durante estos años en el grado en Derecho y también porque han estado muy vinculados a la política universitaria, a la representación de los estudiantes y a muchas de las actividades que de manera paralela también se desarrollan en nuestro centro, como pueden ser el desarrollo de diferentes proyectos en la clínica jurídica, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que esta visión puede completar un poco esta primera aproximación de, bueno, de vosotros, los estudiantes de secundaria, de las estudiantes que nos estéis escuchando hoy. Bueno, sin más, inicio y simplemente, bueno, pues comentaros que efectivamente la oferta de nuestro centro, como les decía, es la oferta de lo que se viene denominando el grado en Derecho, la antigua licenciatura en Derecho. Obviamente, bueno, pues es el plan de estudio que, bueno, con ese cambio de sistema al plan Bolonia se establece un grado en Derecho con una duración de 4 años y en la que hay que superar 240 créditos. Esos 240 créditos están distribuidos en 60 de formación básica, en 120 de créditos de naturaleza obligatoria y otros 6 créditos de trabajo denominado trabajo de fin de grado, que digamos que es un pequeño trabajo, un trabajo de investigación que los estudiantes deben de realizar una vez que finalicen o que hayan superado prácticamente todas las asignaturas del grado. También hay que sumar 54 créditos de optativos, en las que, como su nombre indica, los estudiantes, un poco en función de sus afinidades, de los gustos que tienen de las diferentes ramas jurídicas, podrán elegir unas asignaturas optativas u otras que les puedan interesar más. En este sentido, bueno, pues es una oferta bastante, pues tiene un número interesante en la medida en que todos los años se ofertan 350 plazas del grado en Derecho. Piensen ustedes que en el primer año de Derecho hay 5 grupos de primero, ahora mismo estamos por unos 80, 90 estudiantes por curso, si no me equivoco, y bueno, finalizando el grado en Derecho, pues nos encontraremos al final con 3 grupos de cuarto, ¿no? En este sentido también comentarles que la nota de corte, la nota de acceso para poder matricularse al grado en Derecho es una nota actualmente de 5,394, ¿vale? El perfil o las salidas profesionales del grado en Derecho, bueno, pues básicamente, obviamente tenemos que empezar a citar el ejercicio de la abogacía, bueno, para aquellos estudiantes que a lo mejor lo tengan, bueno, pues bastante claro, ¿no? Ese ejercicio de la abogacía por una cuestión familiar o porque les interesa o porque lo han visto en películas y les encanta, ¿no? Esa dimensión del derecho existe, pero además también se puede completar con otras salidas, ¿no? Por ejemplo, aquellas vinculadas a la función pública, como, bueno, pues el acceso también a carrera diplomática, judicatura, fiscalía, registrador, notarías, etcétera, etcétera, o incluso una
una también salida un poquito particular, es la que hemos seguido, por ejemplo, es el caso de Estefanía y mi caso, que es la carrera investigadora, ¿no? También dentro de la facultad, con ese perfil para desarrollar la docencia en la facultad, o en las facultades públicas y privadas, y también con un componente de investigación muy importante. Con respecto a la siguiente oferta que tenemos también en nuestro centro es la programación conjunta. La programación conjunta A de Derecho, que denominamos. Es una programación conjunta, como su nombre indica, de doble grado en Administración y Dirección de Empresas más Derecho. En este sentido, los doble grado también sobre los sistemas instaurados o los planes de estudio regulados más actualmente, establecen la duración de estos doble grados de 5 años. Si bien es verdad que no deben de cursar asignaturas optativas, no existen en el plan de estudio, bueno, con alguna particularidad, con alguna cuestión vinculada a las prácticas externas, lo cierto es que, bueno, pues tienen 354 créditos, por tanto, un poquito más o bastante superior, ¿no?, a los créditos que se necesitan para superar el grado en Derecho, y en este sentido, bueno, pues se distribuyen en 108 créditos de formación básica, 234 obligatorias y en este caso también además se suma esa dificultad de la redacción de 2 trabajos de fin de grado, uno con perfil obviamente jurídico y otro un perfil más vinculado al grado en Administración y Dirección de Empresas. En este sentido también, bueno, pues obviamente la nota de acceso es muy superior a la del grado en Derecho, estamos hablando de 11,068, por tanto, bueno, es bastante más alta, pero también es verdad que las plazas, bueno, pues son mucho más reducidas, la oferta, ¿no?, anual. Estamos hablando de 115 plazas, por tanto, menos de la mitad, y bueno, pues en este caso estamos hablando que hay apenas 2 grupos, ¿no?, un grupo de mañana y un grupo de tarde, desde primero hasta el último curso, hasta quinto. Bien. ¿Alguna otra cuestión que también nos ha parecido relevante contaros en esta primera sesión, en esta sesión de orientación? Es también un poco lo relativo al régimen de las convocatorias posibles, ¿no?, dentro de la facultad que se pueden ofertar, bueno, pues que se pueden, cómo podemos, ¿no?, presentarnos a los exámenes, que a veces, bueno, pues es un poco confuso el primer año, ¿no?, y se cometen algunos errores. Nos ha parecido relevante comentároslo porque creemos que es diferente al sistema de evaluación, ¿no?, al régimen de convocatorias que podéis estar teniendo o que estéis ahora, bueno, pues que tengáis ahora durante la secundaria. En este sentido, básicamente tenéis que saber que existen asignaturas del primer semestre y del segundo semestre. Por tanto, bueno, pues las asignaturas, si bien regímenes anteriores pues tenían asignaturas que eran de carácter anual, ahora son todas vinculadas al primer semestre o al segundo semestre. La temporalidad es la siguiente, se empieza el curso en el mes de septiembre con esas asignaturas del primer semestre y se finaliza a inicios del mes de diciembre. Y a partir de ese momento se inicia un primer periodo de exámenes que dura entre diciembre y enero, ¿no?, y que ustedes obviamente al inicio de curso sabrán cuándo en ese calendario académico también aprobado, bueno, pues sabrán cuándo es la fecha concreta del examen concreto que puedan realizar. Esa es la primera convocatoria ordinaria que tendrán para estas asignaturas del primer semestre y luego podrán elegir entre la convocatoria de mayo o junio-julio, ¿no?, según consideren. Pero que sepan que solo tienen esas 2 convocatorias durante el curso. No pueden utilizar, por ejemplo, la convocatoria de diciembre-enero, luego la de mayo y luego también la de junio-julio, ¿no? Son 2 oportunidades por cada una de las asignaturas, ¿no? Y con respecto a las asignaturas del segundo semestre, que es, digamos, el segundo semestre que van a cursar en periodo lectivo, inicia a finales del mes de enero y finaliza en la primera semana de mayo. A partir de esa semana, digamos que más o menos en un periodo de una semana de 10 días, se inicia el segundo periodo de exámenes de la facultad. Y ahí podrán decidir en presentarse a la asignatura concreta en el examen, en la primera convocatoria de mayo o la de junio-julio, también teniendo 2 oportunidades, digamos, para superar la asignatura. También es muy importante que, vamos, no se lo digo con ánimo de no les va bien a la primera, no, lo que significa es que muchas veces, bueno, pues los estudiantes se organizan y van a las convocatorias que consideren oportunas para así, bueno, poder organizarse cada uno de manera que consideren adecuada. Otra cuestión importante que también quería hacerles una muy breve, quizás, reflexión sobre la cuestión es la importancia que tiene en la facultad un instrumento que quizás tampoco utilicen ustedes en secundaria, que es la famosa guía docente. Hay estudiantes que todavía acaban el grado en Derecho y todavía no han abierto nunca una guía docente de ninguna de las asignaturas del curso y les aseguro que es muy útil y que además está a disposición de todos ustedes para conocer varias cuestiones, como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, pues en primer lugar, información general de la asignatura. Ustedes se matriculan de una serie de asignaturas durante el curso
todas las de primero o algunas poquitas porque, bueno, no consideran que quieren hacerlo todo o lo que sea. Pues en esa guía docente van a tener esa información general, van a tener también las competencias de aprendizaje y de resultados, o de los resultados de aprendizaje, mejor dicho, que ustedes tienen que adquirir para superar la asignatura. También una organización de los contenidos, un programa de la asignatura concreta para que ustedes además sepan qué es lo que tienen que estudiar, qué es lo que tienen que preparar a efectos del examen. También esa metodología y sobre todo también esa planificación de la docencia, de los contenidos que les van a explicar. En algunos casos incluso los profesores y las profesoras realizan diferentes cronogramas por día, que vayan siguiendo un poquito, que sepan qué contenidos van a ver cada uno de los días que tengan esta asignatura con este profesor o profesora. Y algo fundamental es que esta guía docente también recoge todas las cuestiones vinculadas a la evaluación de la asignatura en concreto. Es decir, los tipos de pruebas, los criterios de evaluación y los requisitos para superar la asignatura. Y es muy importante porque tienen que darse cuenta que hay una diferente tipología, digamos, de exámenes en la facultad. Hay asignaturas que van a tener que realizar un tipo test. Hay otras asignaturas que van a tener que superarlas a través de un examen oral formando un tribunal. Y hay otras asignaturas que, por ejemplo, son a desarrollar o a lo mejor pueden ser una parte mixta, tipo test a desarrollar, comentario de un caso práctico. Pues bien, todas estas cuestiones a inicio de curso están recogidas en la guía docente y ustedes tienen que saber efectivamente a qué tipo de examen, bueno, van a poder enfrentarse, insisto, para que ustedes con tiempo puedan organizarse bien y superar la asignatura. Sabemos perfectamente que no es lo mismo preparar un tipo de exámenes que otro, ¿no? A veces por la dificultad y por tanto es muy importante que manejen esta guía docente. Además, también esa guía docente les va a ofrecer pues, bibliografía complementaria para preparar la asignatura. Por tanto, insisto, muchas veces este contrato, como se suele llamar, ¿no? entre profesores y alumnos, pasa completamente desapercibida, pero a mí me gustaría ya desde esta primera aproximación que están teniendo, quizás con el mundo universitario, que cuenten, ¿no? con la importancia que tienen estas guías docentes y que, insisto, las encontrarán en la página web de la facultad o en los propios campus virtual de la asignatura. Esa es una segunda herramienta que también me gustaría hacer un poquito de hincapié sobre ella, ¿no? Una herramienta en la que, vuelvo a lo mismo, todas las asignaturas que tengan matriculadas dispondrán de ese espacio en un campus virtual que ustedes van a entrar con sus contraseñas y allí, bueno, pues el profesor o la profesora va a poner a disposición del alumno todos los contenidos que considere, bueno, pues importantes, ¿no? En algunos casos hay campus virtuales más desarrollados, en otros menos, eso también es verdad. En algunos, bueno, pues tenemos guías docentes, pero es importante que también ya asuman pues esa práctica de entrar al campus virtual de manera regular, porque también es una forma de comunicarse muy directamente con el profesor, ¿no? Donde pues les dejará mensajes, a lo mejor incluso, bueno, pues para modificar el horario de una práctica o alguna cuestión. Por tanto, también es importante que desde un primer momento sepan que existe esta cuestión. Y finalmente también, bueno, pues comentarles la importancia de lo que llamamos el UO o el correo corporativo, el correo universitario. También a lo mejor les parece una cuestión, bueno, pues muy básica. Pues a día de hoy me sigo peleando con estudiantes de cuarto curso porque me siguen dando esa dirección de Gmail tan complicada y a veces incluso difícil de pronunciar, ¿no? No, hay que acostumbrarse efectivamente a utilizar el correo de Uniobi, que es el correo que además utilizamos también desde la cuenta del equipo de canal, las listas de correo, para cualquier información relativa, por ejemplo, a la orientación profesional, a prácticas, oportunidades de empleo, a diferentes noticias que queramos hacerlos llegar, ¿no? A través de esa cuenta corporativa, que también, bueno, pues desde el primer momento sería muy interesante que desde que inicien el curso, pues también, bueno, pues la frecuenten, ¿no? Digamos, de alguna manera. Y sin más, yo no les quiero, tiendo, ¿no? A lo mejor a enredarme un poquito, voy a dar paso a Estefanía Álvarez Menéndez para que nos comente alguna cuestión también vinculada, como les decía al inicio, con el plan de acción tutorial. Muchas gracias, Estefanía, cuando quieras. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación. Bueno, quisiera dirigirme, soy profesora de la Facultad de Derecho y del doble grado financiero y tributario. No obstante, en el día de hoy quiero dirigirme como coordinadora del plan de acción tutorial precisamente, bueno, para mostrar un poco las líneas generales de ese plan de acción tutorial y que también de alguna manera puedan conocer pues todos los recursos que ofrece la facultad en ese sentido, que son de suma utilidad y que a lo mejor pues en un primer momento desconocen por completo.
Entonces, en ese sentido, precisamente las jornadas de hoy de puertas abiertas, aunque se celebran en un contexto un poco atípico, son parte del plan de acción tutorial. De alguna manera veis una pequeña introducción a lo que es ese nuevo mundo universitario que se abre ante vosotros y que desde luego va a ser una de las experiencias, yo creo que mejores de vuestra etapa y de vuestra vida. En ese sentido, yo quiero simplemente comenzar diciendo que este plan de acción tutorial busca orientaros, busca apoyaros y de alguna manera, sobre todo cuando salís del mundo del colegio, del mundo del instituto, que a lo mejor en un primer momento pues podéis notar algún cambio en cuanto a la dinámica, etcétera. Bueno, pues para eso precisamente estamos nosotros, para tratar de guiaros en esos primeros pasos del mundo universitario que tenéis que dar y que de alguna manera pues ese cambio no lo notéis tanto, ¿no? Esa es un poco nuestra labor también en el marco del plan de acción tutorial. ¿Qué ofrece este plan de acción tutorial? Además de las jornadas que nos ocupan en el día de hoy, en el mes de septiembre, a principios de curso, se organizan unas jornadas de acogida. Y yo desde aquí os animo a participar porque se tratan cuestiones que os van a afectar directamente. Se os habla sobre los recursos que se pueden ofrecer en el marco ya de la propia Facultad de Derecho o del doble grado A de Derecho. Se habla de la existencia pues, de becas que podéis solicitar para cursar esos estudios de grado. Y no solo eso, de la movilidad, de alguna manera ya os podemos indicar esas movilidades nacionales e internacionales a las que podéis tener acceso desde luego y que van a enriquecer vuestra experiencia universitaria y que esperemos que las podéis llevar a cabo cuando el panorama se despeje un poco más. Y también es importante, sobre todo, para que conozcáis la normativa en materia de ordenación académica, porque lo que comenta Beatriz, a veces como profesores nos pasa que llegamos a cuarto curso de carrera de grado y todavía no se conocen conceptos básicos como es la guía docente, que al final vincula al profesor, o a lo mejor uno no conoce que si trabaja no puede asistir a la evaluación continua, podría, si está a tiempo parcial, solicitar una evaluación diferenciada. Son cuestiones a las que nosotros le damos importancia, os adentramos ya en ese mundo de los derechos y los deberes que tenéis y también ya en un primer momento os enseñamos a ejercitarlos en plazo y forma, porque en derecho es fundamental. Uno puede tenerlo, pero tiene que hacerlo en plazo y forma y por desconocimiento en ocasiones no se hace. Entonces, en esa primera jornada, un poco de situación, os ofrecemos todo ese marco normativo que vosotros tenéis que conocer porque es para vuestro provecho individual. Pues si uno tiene que plantear una reclamación, la puede plantear. Si tiene derecho a algo, efectivamente, lo tiene que hacer en tiempo y forma. Por lo tanto, yo le doy mucha importancia a esa sesión de acogida y os animo a participar. Y sobre todo, en este año me consta que, por ejemplo, en la jornada de acogida anterior se celebraron un taller de docencia no presencial. Ahora mismo, bueno, estamos trabajando con la plataforma de Microsoft Teams. Obviamente veo que estáis conectados, con lo cual efectivamente la conoceréis, pero bueno, sí que puede tener muchos recursos y muchas herramientas que desconocéis y que ahora mismo, sin perjuicio de que a lo mejor no haga falta el año que viene, o sí que sería conveniente porque la tecnología llegó para quedarse. De alguna u otra manera yo creo que le vamos a sacar provecho y os animo a participar en esa jornada de acogida para, como digo, situaros en un primer momento y también para ayudaros en las herramientas de docencia virtual en el caso de que efectivamente tengamos que acudir a ellas. Es un poco la situación y esa primera jornada de acogida que se va a celebrar pues a comienzos de curso. Al margen de esta jornada de acogida, se ofrece por parte de la Facultad de Derecho, en el marco del Plan de Acción Tutorial, la posibilidad de que se nombre un tutor a aquellos que lo solicitéis, es completamente voluntario, pero cabe la posibilidad de que se nombre, se asigne un tutor a cada uno de los que lo interese. Yo a continuación os voy a contar un poco cómo funcionaría esa tutela que ofrece el grado en la facultad en Derecho y para ver si pudierais estar interesados y además os animaría
porque esta función de tutor no solo va a ser en el momento de ingreso, sino que, como señalaba Beatriz antes, de alguna manera os va a acompañar durante todo el grado, incluso con una perspectiva ya de orientación al futuro laboral, porque claro, no solo debemos enseñaros o ayudaros en el estudio, sino de alguna manera también orientaros para el día de mañana, para esa formación, para esa orientación profesional que en función del itinerario que uno va seleccionando y de los gustos y preferencias, pues al final probablemente vayáis a tener una u otra orientación. Entonces, ¿qué es exactamente esa figura del tutor? Que, como os digo, es algo totalmente voluntario, pero que os animaría de alguna manera a pedirlo. En el caso del tutor, en un alumno de nuevo ingreso, se celebrarían 4 tutorías a lo largo del año. Una primera tutoría sería una tutoría básicamente de presentación. Pues, ¿qué es lo que me ha motivado a estudiar el grado de Derecho? Fundamentalmente, cuáles son las aspiraciones que en ese primer momento puedo tener y fomentar diálogo profesor-alumno, y qué mejor manera de empezar con el propio tutor que uno tiene asignado y con el que seguramente tenga una relación más cercana en ese primer momento. Una segunda tutoría sería de seguimiento. Se celebraría aproximadamente en el mes de diciembre. Básicamente, ahí a los profesores que forman parte del plan les podéis contar efectivamente cuáles son las carencias, las debilidades que se os han presentado, cómo ha sido vuestra integración en este mundo universitario, dado un poco el cambio radical que se vive de la escuela al colegio a la etapa universitaria. Y por supuesto os va a orientar y os va a facilitar pues los recursos que podáis necesitar a nivel, pues información sobre deportes, acceso a los recursos de la biblioteca, cómo se puede solicitar el préstamo, cualquier inquietud que vosotros tengáis, desde luego el profesor tutor va a estar encantado de resolverla. En una tercera tutoría, que sería una tutoría de seguimiento también, se hace en el mes de febrero después de los exámenes del primer cuatrimestre. Una vez que uno ya tiene cierta experiencia en la universidad, pues se evalúa, quiero decir, simplemente se comenta pues cómo han ido esos resultados, si el profesor tiene la posibilidad de ofrecerte alguna técnica que tú puedas mejorar o emplear, digamos, en esa formación. Ya os digo, es una relación muy cercana, de tú a tú, no se trata de pasar un nuevo examen, sino más bien de compartir experiencias y de que os puedan ayudar en ese sentido. Y habría una tutoría final que sería de preparación de exámenes, en abril, mayo, donde efectivamente, bueno, pues ahí el tutor os podría servir también de ayuda, ver exactamente las técnicas que podéis seguir, cuál es el balance que hacéis de ese curso. Y, como os digo, esto sería más bien las tutorías para un alumno de nuevo ingreso. Pero esta tutoría también existe cuando uno está en las distintas etapas de formación. Habría 2 tutorías de seguimiento en ese caso, y además se ofrecería una tutoría de orientación para la matrícula, que es algo interesante porque en vista de cómo me ha ido en el año anterior, yo puedo tener dudas acerca de cómo planificar ese curso. Entonces, siempre, por supuesto, no es cuestión de que el profesor tutor haga la matrícula por vosotros y, por supuesto, la última decisión es vuestra, pero sí que sería conveniente esa figura, pues de alguna manera de orientación, ver cómo ha sido vuestro itinerario, ver cuáles son las carencias y de alguna manera lo que él os podría recomendar en su caso. Por supuesto, la última decisión es vuestra. Y básicamente esa es la figura de tutorización personalizada que ofrece la Facultad de Derecho y que de manera voluntaria os podéis acoger. Ya digo, no es obligatorio, pero sí que es recomendable, sobre todo en estos primeros pasos que vais a dar. No son las únicas iniciativas que el centro hace en el marco del plan de acción tutorial. Por ejemplo, una vez que ya seáis alumnos, que esperemos contar con vosotros, se celebran jornadas, por ejemplo, en relación al trabajo fin de grado, que es precisamente una asignatura que de alguna manera cuesta enfocar porque es el primer trabajo de investigación, digamos, serio al que uno se enfrenta. Entonces, realmente necesita saber con qué recursos cuenta para su realización, etc. ¿Vale?
Entonces se organizan también jornadas y la propia biblioteca os facilita la información, los recursos para realizar ese trabajo de investigación. Y fundamentalmente en las últimas etapas y también en este marco del plan de acción se celebran jornadas de orientación profesional, que ya os digo que es fundamental, aunque vosotros lo iréis viendo a lo largo del grado, cuáles son aquellas asignaturas de la rama de público, de privado, qué es lo que más me puede encajar a mí. Por supuesto vais a ir haciendo selección, pero en esa última etapa se os ofrece por parte de la facultad pues diversas jornadas donde vais a tener conocimiento pues del sector público, magistratura, inspección de Hacienda, de la seguridad social, realmente que os vienen a contar en qué consiste esa oposición, qué integra el temario, su vivencia y su experiencia, que al final digamos que es clave. Y también vais a tener jornadas sobre acceso o en el caso de empresas privadas, que incluso en ocasiones son alumnos del propio centro que contamos con ese privilegio, que nos cuentan realmente también su experiencia y despachos de abogados importantes de la zona. Y, como no, también en la medida en que aquellos que dediquen al mundo del ejercicio de la abogacía, se os va a facilitar también información sobre los cursos de posgrado, sobre el máster de acceso a la abogacía, las posibilidades efectivamente que tenéis de dedicaros al doctorado y a la carrera investigadora si el día de mañana decidís ser nuestros compañeros. Por supuesto, toda esa información que a día de hoy probablemente es muy pronto para daros, pero en cuarto de carrera, cuando ya estáis en disposición de elegir, en ese momento es cuando se realizan todas estas jornadas de orientación y de formación, carrera profesional, etc. Por eso os animo desde un primer momento, si formáis parte y decidís matricularos en este grado, que no perdáis de vista este plan de acción tutorial. Tutoría personalizada, pero también todos estos recursos y todas estas jornadas que ofrece el propio centro y que desde luego van a ser de vuestro interés. Y además, imagino que lo sepáis, pero bueno, mi cometido es recordaros que aquellos alumnos que tengáis alguna necesidad específica, y digo por específica no necesariamente problemas de audición ni visuales, sino por ejemplo pues déficit de atención o algún problema de hiperactividad diagnosticado, es importante que no lo guardéis para vosotros, que nos trasladéis esa información bien a los coordinadores, al vicedecanato o bien a la ONEO, que es la oficina especializada de la Universidad de Oviedo, y que os podemos asegurar que es totalmente confidencial. Esa información la tendrá el profesor y la tendremos nosotros, pero es importante que conozcáis que existe esa función, que existe esa oficina y que es importante que transmitáis esa información porque no va a caer en saco roto. Nosotros, en vista de la información que nos hacéis llegar, tenemos la obligación de hacer adaptaciones curriculares, de tal manera que a lo mejor un alumno que tiene un déficit de atención o de hiperactividad, se le tiene que dejar más tiempo para realizar ese examen. O a lo mejor, pues yo he tenido experiencias con alumnos que tenían algún problema de audición y por supuesto el profesor dará la clase con los medios que se necesiten para el correcto entendimiento de la asignatura. O sea que desde aquí os tendemos la mano y de hecho es que os animamos a que por favor os pongáis en contacto con esa oficina, si no lo queréis hacer directamente con nosotros, y que trasladéis esos problemas que podáis tener, porque como os digo nos pueden llevar a los profesores a cambiar el examen, aunque no sea tipo test, o a dejaros más tiempo, o todas estas cuestiones que realmente son importantes y que debéis conocer que tenéis derecho a ello, al margen efectivamente de la guía docente que nos vincula y que ya os va a informar del sistema de evaluación. Pero esto es importante que lo conozcáis, porque si no, pues podemos encontrarnos, y ha pasado en alguna ocasión, con alumnos con dislexia que cuando nos vamos a enterar de que efectivamente tienen ese problema, ya es cuando han realizado el examen. Y claro, estas cuestiones yo creo que son que tenéis que saberlas y desde luego no las guardéis para vosotros porque, como os digo, van a ser de utilidad y se
se van a hacer las adaptaciones curriculares que sean necesarias por parte del profesor. Y lo mismo, ya animaría también encarecidamente a participar en este plan de acción con un tutor personalizado a aquellos alumnos que decidan ahora retomar los estudios después de un tiempo que han tenido que detenerlos por el motivo que sea, o incluso también, por ejemplo, a aquellas personas que van a decidir realizar el grado en un régimen de dedicación parcial, porque se os informará en las jornadas de acogida, pero tenéis la posibilidad de hacer un régimen de dedicación parcial o un régimen de dedicación a tiempo completo. Entonces, que tengáis ese conocimiento y que de alguna manera sepáis también las posibilidades que se ofrecen en esos casos en que tratáis de compatibilizar el mundo laboral con el mundo universitario, yo creo que en ese caso todavía la figura del tutor es más imprescindible aún, porque os tiene que orientar a la hora de formalizar esa matrícula, de ver ese itinerario que vais a seguir en vuestra carrera académica para que sea coherente, ¿vale? Efectivamente se pueden matricular menos créditos, pero también nuestra labor es velar por vuestro rendimiento académico. Entonces, en ese sentido, yo considero que la figura del profesor tutor es fundamental también en esos casos. Básicamente, digamos que este es el marco del plan de acción tutorial que ofrece la Facultad de Derecho y que, por supuesto, os animo a participar en él y, desde luego, a asistir a todas aquellas jornadas que desde el centro se ofrecen, porque siempre son en vuestro provecho. No tengáis ninguna duda respecto de ello. Y, por supuesto, yo, tanto sea ahora como al final de la sesión, me ofrezco a solucionar cuantas dudas podáis plantear al respecto. Por mi parte, no mucho más. Creo que doy el relevo a los representantes de estudiantes y actuales graduados, o en el caso de Borja, alumno mío precisamente, y que seguro que con sus experiencias os van a enriquecer muchísimo más, porque yo cada vez voy teniendo más lejano ese mundo de estudiante. Bueno, pues por mi parte nada más y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Estefanía, muchísimas gracias por la claridad y muchísimas gracias por centrarte, ¿no?, quizás en esos aspectos fundamentales. Sin más, doy la palabra a Alejandra Díaz Rocha, que, como les comentaba, fue estudiante del grado en Derecho y actual estudiante de posgrado. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, me acaba de pasar algo que supongo que os pasará muchas veces en las clases virtuales, que es que me he olvidado de darle al micro, pero bueno. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a estas jornadas de acogida. Un gusto teneros aquí, aunque sea en la distancia. Agradecer especialmente al decanato de esta facultad que cuente con nosotros y a las profesoras Beatriz Vázquez y Estefanía Álvarez por estar aquí esta tarde y poder dedicar estos minutos a los alumnos de nuevo ingreso. Yo, como han dicho mis profesoras, pues he sido estudiante de esta facultad y actualmente sigo vinculada a ella a través del máster de protección jurídica de grupos y personas vulnerables. En esta fotografía que estáis viendo, o sea, esta diapositiva, es lo que era antes la universidad, que, bueno, no sé si sabéis que tiene una historia larguísima, 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 y se iniciaba precisamente con estos estudios de leyes y cánones, que lo que derivó después de siglos y siglos y siglos en los estudios de Derecho. Yo no hice la PAU, ni la EBAU, ni ninguna prueba para entrar en la universidad. Yo entré a través de la FP, pues porque en un primer momento yo decidí que lo que más me interesaba era acceder al mundo laboral antes que continuar mis estudios superiores. ¿Qué ocurrió? Pues que acabé los estudios de FP que tenía pensados y decidí que estudiar me gustaba y seguí estudiando. No entré en la universidad presencial, o sea, en el primer momento, sino que fui a la UNED y después, como no me gustó, pues me volví para acá. Debe ser que necesitaba contacto humano o algo, porque allí no me hacía yo con las asignaturas y aquí me fue mucho más fácil. ¿Qué os digo con todo esto? Que no hace falta que empecéis a estudiar mañana mismo un grado diciendo este va a ser el grado que yo voy a estudiar siempre y tengo que empezar aquí y voy a hacer Derecho porque tengo que hacer Derecho. No, uno puede cambiar de opinión y no va a pasar nada.
Lo que tenéis que tener claro es que en lo que quiera que vayáis a empezar a estudiar, tiene que ser algo que os guste y que os guste mucho, porque os va a llevar esfuerzo. No es que sea un esfuerzo desmesurado como hacerse un triatlón o hacerse un Ironman, pero os va a llevar tiempo, os va a llevar horas de estudio, os va a llevar esfuerzo. Esto no es tan fácil como lo pintan de decir, es que los de derecho os abrís un código, os abrís 4 leyes y está. No, para nada. Los de derecho razonamos, hacemos ciencia también, aunque no nos lo quieran reconocer. En esta diapositiva que estáis viendo, este es el plano del primer año que vais a tener, ¿vale? En el primer cuatrimestre o semestre y en el segundo semestre. Hay un montón de asignaturas, sobre todo en el primer cuatrimestre, que os van a parecer que no tienen nada que ver con el derecho y es al revés. Contrariamente a lo que se supone que son las películas de protesto, señoría, y pego una voz y salto del estrado y soy la caña porque soy el que más grito. No, no soy la caña. Lo que soy es un abogado de otro tipo de ordenamiento jurídico. Nosotros en España no hacemos esas cosas, pedimos la venia, nos dan la palabra por turnos. Entonces, para aprender de dónde venimos, quiero decir, para aprender de dónde viene eso de la venia, la palabra y todo esto, lo primero que tendremos que saber es que nuestro ordenamiento jurídico viene del derecho romano, esa cosa que siempre da tanto miedo y que parece que no vas a probar nunca y que da mucho miedo y que no hay verano sin romano. No, tampoco. O sea, eso está en el primer cuatrimestre. Se pasa, se aprueba como todas las asignaturas, son 6 créditos de un total de 250, no es tanto. Hay cosas mucho más difíciles en el grado, como puede ser hacer el trabajo de fin de grado y no morir en el intento, porque dices tú, esto a mí me gustaba mucho, ¿por qué se me ocurre a mí hablar del derecho de, no sé, de asilo? ¿Por qué hablar yo del derecho de asilo con lo largo que es y encima no está ni regulado? Dios mío, me voy a morir. Pero no te mueres, también sales de ello. Por mucho que os parezca que esto es muy agobiante y que el primer cuatrimestre es el peor de todos, que el derecho es el que más tasa de abandonos tiene, es simplemente que el paso de entre el estudio del instituto, del colegio, del bachillerato, es muy diferente a lo que tenemos en la universidad. Tenemos un montón de guías docentes, como os han dicho las profesoras, y que sí es conveniente tenerlas en mente y tenerlas a mano cuando os vayáis a poner a sentar a estudiar una asignatura, porque puede que en un manual tengan perfectamente claro una parte de un epígrafe y precisamente la siguiente parte del epígrafe, que son, no sé, los actos administrativos, ese manual no los tiene. Y dices tú, ¿por qué? Si no viene, es que no me lo ponen en el examen. No, no era eso. Es que tienes que buscarlo en otro libro. Que, por cierto, libros de derecho hay de todos los tamaños. Tenemos el de historia, que es así de bonito y de gordito, que no hay que estudiarlo entero, por mucho que sea muy interesante la historia del derecho, hay que estudiarlo entero. Y luego tenemos otros, que estos son muchos más finos, pero muchísimo más finos de los que tenéis ahora para el EBAU, pero tampoco hay que estudiarlo entero, hay que estudiar justamente lo que va a entrar al examen, tampoco lo que precisamente viene en la guía docente. O sea que hay que tener las dos cosas a la mano. Luego hay asignaturas que también son muy bonitas y nos suben también los apuntes. Estos son los apuntes que ya nos sube la propia asignatura y que tenemos que imprimirnos y estudiar desde aquí también, que es como por dónde tienes que estudiar, no te me pierdas por las leyes. ¿Qué os puedo contar de mi paso por la universidad? Pues que hay un montón de actividades, que la universidad no es solo estar aquí sentado en una clase, escuchando como si fuera otra clase más de un instituto. No, para nada, la universidad es mucho más, la universidad está viva y la universidad necesita de sus estudiantes para seguir viva. Y precisamente en la Facultad de Derecho lo que tenemos es una actividad que a mí me encanta y que es súper bonita, que es la clínica jurídica de la Facultad de Derecho, que también la tenemos en el máster de vulnerables, que es el nombre más cortito del máster porque es larguísimo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues le damos una visión un poco más práctica al derecho. El derecho no se acaba en las leyes y el derecho no es algo frío que está lejano a mí y que, bueno, yo pues me estudio el Código Civil que me dice que la persona se extingue en no sé qué momento y que la persona nace en no sé qué momento. No, la personalidad jurídica tiene muchas más variantes y muchas más facetas. Y detrás de esas normas y detrás de esas leyes hay derechos y esos derechos para poder ejercitarlos hay que conocerlos y para poder darlos a conocer, pues una de las actividades que llevamos a cabo, por ejemplo, es la difusión de precisamente pues el derecho que tienen los pacientes de cáncer a ser informados de todos sus derechos, de dónde empiezan y dónde acaban, cómo acceder a la universidad, por qué los colectivos vulnerables no entran tanto a la universidad como deberían o como podrían tener facilidades a ello.
¿Qué ocurre con todo esto? Que os digo que la universidad no es únicamente venir aquí, aprenderse una norma, aprenderse unos apuntes y ya está. No, la universidad está más viva de lo que parece y tiene que seguir estando viva. Y os animaría encarecidamente a participar en proyectos como los de la clínica jurídica o como las actividades que después va a explicar mi compañero que llevamos a cabo, que veis por aquí detrás los cartelitos. Que hay más cosas que hacer aparte de estudiar o hacer fotocopias o ir de la cafetería, tomarte un café entre clase y clase y intentar pasar el mal trago de que no te has enterado de nada, que no pasa nada tampoco, es hora y media y si no lo entendiste en hora y media probablemente cuando llegues a tu casa y te pongas a subrayarlo no lo entenderás pero lo seguirás viendo un poquito más claro y al tercer día te empaparás de ello y te harás hecho con la materia, no hay problema por eso. ¿Qué más os puedo contar? Pues os puedo contar que aparte de la clínica jurídica bueno, y que las charlas que hacemos y los proyectos de bajar las tasas y estas cosas que tenemos por aquí detrás, también hacemos charlas los propios estudiantes y nos organizamos en representaciones estudiantiles. Pero de todo esto os va a hablar mi compañero, que no le quiero yo chafar la presentación. Y nada más, yo estoy abierta a todas las preguntas que me queráis hacer al final. Si tenéis alguna duda o cualquier tipo de pregunta, yo os respondo sin ningún problema. Y sin más, ya le cedo la palabra a mi compañero. Muchísimas gracias, Alejandra. Vamos a dar paso a Borja Ruiz Sánchez. Vale. Sí. Bueno, sí. Buenas, mi nombre es Borja Ruiz Sánchez Mier. Como decía Beatriz, soy estudiante de la Facultad de Derecho y representante de estudiantes. No sé si se ve la presentación de diapositivas. Beatriz, ¿la podrías poner en el directo? Sí, por supuesto, Borja. Creo que ya está. ¿Se ve? Sí, no sé por qué. Ahora es que se puso ahora desde el principio. Yo creo que ahora ya se ve la presentación, ¿verdad? No sé si se ve ya. Sí, Borja, se ve perfectamente, se ve muy bien. Bueno, iba a decir que lo que se ve en la diapositiva es el campus del Cristo, que lo primero y más importante es conocer cómo llegar. Tenemos la opción de llegar en autobús, que de hecho las paradas de todas las líneas que llegan al campus del Cristo tienen su inicio y fin en la entrada de la propia Facultad de Derecho, o también para aquellos que no puedan utilizar el transporte público, justo al lado de la facultad hay dos parkings para coches, motos, etc. Lo siguiente y más importante es conocer dónde vamos a tener clase, que son en los diversos aularios que hay en el campus del Cristo. El más importante, que es en el que más clases vamos a tener, en el caso de los estudiantes de Derecho, solamente va a desarrollarse en el aulario de Ciencias Jurídicas, que es el edificio que comúnmente se conoce como Facultad de Derecho, que es este que tenemos aquí. Y en el caso de los estudiantes que se decidan por el doble grado, también tendrán algunas clases en lo que es la Facultad de Economía, por la doble dependencia del grado en Derecho, o sea, del APCO en AD y Derecho. La biblioteca, que en este caso es compartida con la Facultad de Economía y Empresa, se encuentra también al lado de las facultades. Otros servicios que hay dentro del propio campus, tenemos dos cafeterías, una oficina bancaria y una copistería. Y los despachos de los profesores que se encuentran en el espacio que comúnmente se conoce como Facultad de Economía y Empresa, pero tiene la denominación de edificio interdepartamental. Además, tenemos la administración de la Facultad de Derecho, que es donde tendrán que ir los estudiantes tanto del grado en Derecho como el doble grado en AD y Derecho, que depende de la Facultad de Derecho para las cuestiones administrativas. Y el sitio desde el que os estaríamos recibiendo hoy
si no fuera por el COVID, que es donde está el marcador, que es donde se encuentra el aula magna de la Facultad de Derecho y que es donde esperamos poder vernos en septiembre. Algunas de las cosas que hacemos desde la Asamblea Abierta de Derecho, desde la delegación, son diversas charlas y jornadas como las que tenéis aquí delante, que son, en este caso, la jornada sobre la eutanasia y muerte digna que se celebró en la Facultad de Derecho hace algo más de un año, antes de que se aprobara la actual ley de eutanasia, donde, entre otros, estuvo presente la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Islas Baleares, Carmen Tomás Valiente Lanuza, o las diversas jornadas sobre el Sáhara Occidental que realizamos anualmente, o incluso una recogida de juguetes en colaboración con la Asociación de Familiares y Amigos de la UT de la Prisión de Asturias, que la UT es uno de los módulos de la prisión, que es la unidad terapéutica y educativa. También con la asociación teníamos previsto realizar una visita a la cárcel, pero el COVID nos la paró. Algunas de estas jornadas están disponibles en el canal de YouTube de la Asamblea, que después os dejaré para que podáis acceder. Además, este año se cumplen 100 años de la llegada de la primera mujer a nuestra facultad, María Luisa Castellanos, y coincide además con un periodo en el que la mayoría de mis compañeras son mujeres. Incluso hay momentos en los que más del 60%. ¿Para qué? O sea, ¿estudiar Derecho o no estudiar Derecho? Os pongo el vídeo de una profesora. No tengo muy claro. Yo creo que no se escucha, Borja. Borja, yo creo que no se escucha, no sé si me oyes. Creo que no se escucha, pero os lo resumo en que Carolina Martínez Moreno es profesora es catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social desde hace 35, y es profesora de la Facultad de Derecho desde hace 35 años, y nos cuenta que ella no quería estudiar Derecho, ella quería ser matemática, pero por los avatares de la vida llegó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y hoy es catedrática de Derecho del Trabajo. Lo que quiere decir quiero decir con esto que no es necesario tener una vocación jurídica desde el momento en el que nacemos para que estudiar Derecho se nos dé bien, Derecho o cualquier cosa. No necesariamente necesitamos tener esa vocación desde tiempos inmemoriales. Puede dársenos bien y podemos acabar siendo grandes juristas. Esta es una de las muchas historias que podemos contar de gente que llegó a la Facultad de Derecho y acabó siendo un gran jurista. Otra de las cosas que os quería contar es que si a alguien le interesa, mucha de la información de la que hablaba Beatriz, como por ejemplo las guías docentes, en este caso los horarios del próximo curso todavía no están disponibles porque no están aprobados, pero cuando estén los horarios del próximo curso también, o por ejemplo la guía de orientación y supervivencia en Uniobi, que incluye también parte de la información de la que os hablaba Estefanía sobre la oficina de atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Está disponible en el blog de la asamblea, tenéis los enlaces aquí encima, para que si queréis consultarlos, los podéis consultar sin ningún problema. Las guías docentes están disponibles, no solo las de la Facultad de Derecho, sino las de cualquier otra titulación de la Universidad de Oviedo. Están todas disponibles en Internet y estarán disponibles las del próximo curso, que no variarán mucho, antes de que os matriculéis, porque tienen que estar aprobadas y publicadas antes de que os matriculéis, con lo cual, antes de matricularos, sabréis qué es lo que vais a tener que estudiar y cómo. Otra de las cosas que os quería enseñar es el canal de YouTube, donde tenéis todas las charlas y jornadas que hemos organizado durante este año, el vídeo entero de Carolina y tenéis la posibilidad de ver la vida extraacadémica de la Facultad de Derecho, en este caso todo lo organizado desde septiembre de 2020, porque se ha organizado todo online. Antes las charlas eran presenciales y no las grabábamos. Ahora, como decía Estefanía, lo virtual ha venido para quedarse y probablemente sigamos haciéndolo así. Si queréis, ahí las tenéis, están a vuestra disposición. Yo, más que contaros muchas más cosas, casi prefería responder a vuestras preguntas, que si queréis nos las podéis hacer ahora o nos las podéis hacer en otro momento. Estamos a vuestra disposición en todas esas vías, hoy y el año que viene también. O sea, no hace falta que os pongáis en contacto con nosotros ahora. Cuando tengáis la duda o incluso cuando estéis haciendo la matrícula, también, si podemos, os ayudamos. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias, Alejandra, y muchísimas gracias también, Estefanía, por compartir esta sesión conmigo. Creo que es una sesión, bueno, en la medida, bueno, con este pequeño espacio de tiempo que tenemos, ¿no? Bueno, de poner de relieve, intentar de poner de relieve todos los aspectos más relevantes que consideramos o que deben de conocer. En este sentido, quería plantear si hay alguna pregunta de algunos de los asistentes. No sé si hay alguna pregunta que quiera realizar por escrito en el chat, alguna cuestión que quieran plantear, tanto a Alejandra como a Estefanía como a Borja. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, parece que no. Por tanto, bueno, por mi parte yo creo que es todo. Vuelvo a dar las gracias a todos los asistentes a la sesión. Como decían algunos de mis compañeros de sesión hoy, esperamos verles a inicio de curso y esperamos verlos sobre todo en esa sesión de orientación que, como hemos puesto de relieve, es una ocasión para seguir acercándonos, ¿no? Es estar en esa futura nueva etapa de sus vidas, de vuestro futuro académico. Así que nada, muchas gracias y volver a reiterar los agradecimientos a los compañeros de la sesión, Alejandra, Estefanía, Borja, de verdad que es un placer. Y muchísimas gracias a los asistentes. También, como ha dicho Borja, cualquier duda o cuestión que a lo mejor no les apetezca plantear hoy a través del chat, pueden dirigirse a la cuenta del decanato, pueden dirigirse pues también a los estudiantes, a la asamblea, como acaban de decir, o incluso a Estefanía si es alguna cuestión relacionada con el plan de acción tutorial. Muchas gracias y hasta pronto.